Bien, estimados alumnos, pues seguimos con el curso de Física 2 para la licenciatura en Ciencias Químicas, ¿verdad? Vamos a cubrir la primera unidad, ¿verdad? Que se trata, la unidad 1 de estática de fluido. Estático es sinónimo de reposo, ¿verdad? Entonces, fluidos en reposo, o sea, fluidos quietos. Bien, para esto pues vamos a aplicar las leyes de la mecánica de Newton, porque la estática y dinámica de los fluidos es lo que se entiende como mecánica de los fluidos, ¿verdad? Entonces, siguen las mismas leyes de Newton, con una diferencia que tratamos con cuerpos líquidos y gases, no sólidos. Sólidos lo vimos en física 1, ya sabemos cómo se comportan cuando se le aplican fuerza, lo que es el concepto de masa. Entonces, en la mecánica de Newton de los líquidos hay dos conceptos básicos, que es masa y fuerza. Aquí en la mecánica de los fluidos había dos conceptos básicos que serían densidad y presión. Son como, digamos, como el símil, pues no es que sean iguales, pero una magnitud física no es igual a otra magnitud física. Entonces los fluidos pues vamos a reconocer como líquidos y gases. ¿Qué vamos a entender por fluido? Sustancia que puede fluir y con capacidad de fluir. Sustancia que no soporta fuerzas tangenciales, porque si yo tengo un cubo de agua allí, no va a caer el cubo, a menos que esté con hielo, que esté congelada el agua, sino que escurre. Otra situación, los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene. Los gases sí, pero los gases son expansibles, ocupan todo el volumen, ¿verdad? O los puedo comprimir, ¿va? En cambio los líquidos no los puedo comprimir, ¿verdad? O sea, de que donde cabe un barril de agua no van a caber dos. En cambio los gases sí los puedo comprimir en un recipiente, pero tiene su límite de presión, ¿verdad? Porque si no, pues hay una explosión. Bien, aquí ya dije de que la mecánica de los fluidos es la densidad y la presión, dos conceptos importantes que van en todas las ecuaciones de los fluidos. Comenzaríamos primero por el concepto de densidad, ¿verdad? ¿Qué es la densidad de una sustancia o de un cuerpo? El concepto es masa sobre volumen. Aquí he puesto una porción de masa, un delta M, delta E. Si la sustancia es homogénea, podría tener un diferencial de masa y un diferencial de volumen, y eso siempre sería constante. Y es masa sobre volumen. Bien, ya expliqué que los gases son compresibles, los líquidos no. Esta forma de calcular la densidad lo podemos ver de un rígido o de un líquido. Es lo que se conoce en masa sobre volumen como la densidad absoluta. Lo que pasa es que siempre la llamamos densidad. Bien, las unidades del sistema internacional de la densidad absoluta es masa sobre volumen, kilogramos sobre metros cúbicos, que son las unidades de masa y volumen en el sistema internacional de medida. En lo que se pueda vamos a aplicar el sistema internacional de medida o sus equivalentes, ¿verdad? Creo que todos de física 1 les quedó alguna tablita de conversiones, pues. Y otras unidades que pues solemos utilizar son gramos o centímetros cúbicos o libra masa sobre pulgadas cúbicas. Pero como repito, de esto hay equivalencias, factores de conversión, ¿verdad? Otro concepto muy utilizado también es el de densidad relativa. Industrialmente se simboliza una D mayúscula con una R mayúscula. O le podemos poner una letra griega Rho, ¿ya? Y un sublínea, una R minúscula. Pero industrialmente así es conocido. Entonces la densidad relativa va a ser la densidad absoluta de un cuerpo con respecto a la densidad absoluta del agua, ¿verdad? Entonces, y como tenemos que expresarlo en las mismas unidades, este sería una cantidad adimensional. ¿A qué me refiero cuando hablo de la densidad
del término dimensional, que no lleva unidades, ¿verdad?, de medida. Bien, esta letra gamma es el peso específico de una sustancia, que es peso por unidad de volumen, ¿verdad? Se suele también utilizar muchas veces en lugar de la densidad, pero ya sabemos que si hablamos de peso específico, va a ser peso sobre unidad de volumen. El peso lo simbolizamos con una letra W minúscula de weight, ¿verdad?, y el volumen con una V mayúscula. En el sistema internacional serían newton el peso y el volumen en metros cúbicos. Este es el concepto de densidad, pues, que muchas veces falta. Quiero aclararles también que la densidad de los gases son 1000 veces menores que la densidad de los líquidos. Acuérdense que en los rígidos las fuerzas eléctricas de cohesión son bastante grandes, ¿no? Las de los líquidos ya son más débiles, y mucho más débiles las fuerzas de cohesión de los gases, fuerzas eléctricas, ¿verdad? Entonces queda ya explicado el concepto de densidad, ¿verdad? Y veamos el programa. Viene presión en un fluido. Antes de verlo ya directa en un fluido, yo aquí he simplificado, pues, porque no quiero complicarlo mucho matemáticamente, y si tienen un texto donde puedan consultar, pues ahí van a darte cuenta que llegamos a lo mismo, porque al final, pues, lo que interesa es entender bien el concepto y las ecuaciones que rigen la mecánica de los fluidos en su forma de reposo. La presión que puede ejercerse sobre un rígido, se puede ejercer una fuerza sobre el área de esta tabla, pero también un fluido puede ejercer una fuerza en cierta área por donde va a pasar un fluido, pero el concepto general es fuerza sobre área. Aquí he puesto deltas también. P es la presión, que es igual a fuerza por unidad de área. No se entienda que es multiplicado, ¿no? Que cuando decimos físicamente fuerza por unidad de área, sabemos que la fuerza va dividida sobre el área. Bien, si yo despejo la fuerza de aquí, me queda presión por área. Entonces quiere decir de que la presión es inversamente proporcional al área si la fuerza es constante. Para poner un ejemplo así de la vida práctica, si alguien está parado en una duralita, la fuerza es el peso de él, y el área donde está aplicando su peso son el área de los dos, de las plantas de los pies. Si en un momento dado levanta un pie, el área disminuyó, el peso sigue lo mismo, pero ¿qué va a pasar? La presión aumentó y muchas veces la gente se ha accidentado. Bastaría llevar un pedazo de tabla para aumentar el área, y si uno anda trabajando en un techo de una casa, poner la tabla, el principio físico básico, para que el área aumente y la presión sobre la duralita sea menos. Bien, la presión, fuerza sobre área, newton sobre metro cuadrado, sería en el sistema internacional, pero muchas veces no se. Un newton sobre metro cuadrado es igual a un pascal, que se simboliza así, en honor a Blaise Pascal, un científico francés, pues, estudioso de los fluidos. Aquí hay unas cuantas equivalencias. Una atmósfera igual a 1.013 sería por 10 a la quinta pascal. Este es igual a una atmósfera 760 milímetros de mercurio, que Torricelli lo midió a nivel del mar, ¿verdad? Incluso un torr es equivalente a esto, y equivalente a 14.7 libras sobre pulgadas cuadradas. Pero en ese caso entenderíamos la libra como libra fuerza sobre pulgada cuadrada. Este es el concepto de presión. Cabe resaltar que si yo aplico una fuerza así con un ángulo con horizontal, pues, hay una componente vertical y una componente tangencial. La que haría efectivamente presión es la componente vertical, es decir, que
tendría ahí que sacar la componente vertical y esa pues dividir entre el área y esa sería la presión. También podemos hablar de una aplicación de esta directa, el tacón de un zapato de una señorita. El área termina en un área, el tacón termina en un área pequeña. Ese es un arma contundente. Si una señorita se quita el zapato en una emergencia y le da a alguien en la cabeza, pues, podría ser hasta fatal, ¿verdad? Porque la presión hay con cierta fuerza, pero como el área es pequeña, la presión crece bastante, pues, y fácilmente se podría hundir hasta en el cráneo, el tacón de una señorita. Bien, este es el concepto de presión. Hoy lo vamos a pasar a un fluido en reposo. Supónganse que tenemos un recipiente aquí con un fluido X. Puede ser agua, puede ser gasolina, cualquier otro líquido. Bien, imaginémonos que en este recipiente tenemos un líquido y que quiero averiguar la presión aquí en el fondo del barril. Bueno, el concepto de presión es fuerza sobre área. Fuerza sería todo el peso de este líquido sobre el fondo, que sería mg. Y el área que está del fondo del barril. Esta masa es densidad por volumen, de acuerdo al concepto de densidad, por G. Pero el área de un cilindro es área de la base por la altura. Si yo despejo el área de la base, volumen sobre altura. Algebraicamente esto me da que la presión en el fondo sería aquí ρGH. A este tipo de presión igual ρGH le vamos a llamar presión hidrostática, que es la presión debida a la columna del fluido, que en este caso es un líquido. Para gases no se cumple esto. Entonces esta P sub H mayúscula va a ser la presión hidrostática, en vez de otros la conocen como presión manométrica. Ya depende de cómo se aplique. Ahora bien, supónganse que quiero la presión P sub prima. Esta es una presión en un punto intermedio. Es P sub prima. P prima, perdón. Entonces, ahora aquí la presión hidrostática, antes de pasar a esto, es directamente proporcional a la profundidad, porque ρ sería la densidad del líquido, G la aceleración de la gravedad y H es la profundidad, porque estoy poniendo mi nivel de referencia encima del recipiente. Entonces, presión ρGH. ρ es constante, ¿verdad? Es la densidad del líquido. G es la gravedad y H es la profundidad. Quiere decir que a mayor profundidad, mayor presión hidrostática. Estos dos van siempre jugando constante. Otra situación que podría decir que todos los puntos que estén a la misma profundidad, podría estar este punto, lo podría tomar aquí, pero al mismo nivel o aquí, o hasta aquí. Entonces la presión va a ser la misma. Media vez estén todos los puntos a la misma profundidad. Entonces, esa interpretación física había que hacerla para no basarnos estrictamente en ecuaciones, porque en física, pues, es cierto que tengo que utilizar la matemática, pero tiene que haber una interpretación física de las ecuaciones. O sea, ahí está la matemática, pero debo de hacerle la interpretación física y lo que los acabo de explicar, así sería la presión hidrostática. Y le entenderíamos que es la presión debido únicamente a la columna de fluido. Porque en estas ecuaciones vamos a estar hablando de presión hidrostática, presión absoluta, presión atmosférica. Ahora bien, ocupando la misma figura, si yo quiero utilizar la presión hidrostática P' sería ρGH'. Si yo quiero P sub prima, sería ρ, es un signo más. Si me preguntan por la presión hidrostática
al punto P' sería ρ y H'. Entonces yo quiero la presión absoluta P' en este punto. Ya expliqué que son tres términos. P' sería la presión atmosférica que estaría aquí arriba, porque esto está abierta a la atmósfera, ¿no? Más la presión debida a esta columna de fluido, más P'. Perdón, ¿cuál es la presión debida a esta hidrostática debido a la columna H', porque H'? Quiere decir que la presión prima sería la presión atmosférica más la presión hidrostática al punto P'. Esto se conoce como ecuación fundamental de la hidrostática. Bien, quizás nos quedaríamos hasta acá, ¿verdad? Y poco a poco vamos a ir cubriendo esto. Quiero decirles pues de que la estática de fluidos lo domina la ecuación fundamental de los fluidos, el principio de Arquímedes, el principio de Pascal, y ahí con eso pues ya podemos resolver cualquier problema de estática de fluido. Y después veremos algo de manómetro, ¿verdad? Cómo mide la presión. Hay algunas cosas que tal vez que no sean muy interesantes, no las veríamos, pero por ahí anda la ecuación fundamental de los fluidos, principio de Arquímedes, principio de Pascal y variación de presión. Pues de estos conceptos, en eso estriba pues la estática de los fluidos. Nos quedaríamos hasta acá pues, y en la próxima clase sí continuaríamos con lo demás. Para que alguien de física 2 se comunique a mi, cuando ustedes lo escojan como representante, ¿va? Se comunique a mi correo institucional para poderles mandar yo guías, ¿verdad? Información adicional, etcétera, por ahí, para estar comunicados vía correo electrónico de la UES, ¿verdad? Así que muchas gracias por todo, ¿verdad? Y nos veríamos pues el próximo lunes.